estos tres se arranca, pero las actividades principales del grupo Escorpio, y empieza a explicar todas y llega a estos estudios. Sí, me reafirmo. Correcto. Es muy importante porque la Fiscalía lo presenta como partida de nacimiento del Grupo Colina. No haga comentarios, señor abogado, no haga comentarios. Es correcto que en el libro, pese a que ya lo ha dicho, pero es importante precisarlo porque mis contrapartes no han tomado mucha nota de este punto que usted ha referido. Usted trabaja en su libro un capítulo, Las muertes que nadie ordenó. ¿Es correcto? Sí, claro. ¿Es correcto que usted ha determinado a través de sus fuentes que Martín Rivas inició el operativo en La Cantuta sin que exista orden para ejecutar a los detenidos? ¿Es una información que usted ha logrado establecer a través de su investigación? Yo lo que hago es mostrar lo que dicen testigos directos. Este es un punto muy importante. Y creo que hay hasta 3 personas. Creo que hay una declaración en el proceso incluso, pero 2 personas distintas y en distintos momentos me dijeron que no hubo una orden de asesinato de los desaparecidos de La Cantuta, cosa que va contra toda lógica, porque es un grupo que siempre intervino para capturar, desaparecer, asesinar, pero es lo que dicen las fuentes. Entonces yo lo muestro. Me pareció importante decirlo. Más allá es por qué pudo haber pasado esto, ese es otro Para dejar hecho. constancia, usted establece como dato de información que las fuentes que usted consultó le refirieron que en el operativo La Cantuta, Martín Rivas no tenía una orden de aniquilar al profesor y a los estudiantes. Orden superior, no. Eso es la... que ellos fueron a ese operativo no preparados para liquidarlos. Hubo una discusión antes, en fin, ya he referido estos hechos, ¿no? Justamente sobre eso quiero ir poco a poco, si me permite. ¿Es correcto que usted en su investigación establece como dato el siguiente, que el coronel Navarro Pérez manifestó a Sosa Saavedra que la orden era capturar a unos angelitos que han participado en Tarata, que había que detenerlos, interrogarlos y llevarlos al cuartel La Pólvora? Según él, sí. O sea, según el testigo. Es un dato que usted Así recoge es, en su información. así es. ¿Es correcto que usted recoge como un dato de su investigación que ocurrió un incidente entre Martín y Sosa cuando el primero le pregunta al segundo sobre las palas y picos, respondiendo Sosa que el coronel Navarro había dicho que solo se iba a detener, lo que enfureció a Martín, quien le dijo gritando, entre comillas, aquí mando yo, no el coronel Navarro? Por dos fuentes distintas, sí. Recogí el testimonio de estas 2 fuentes y están ahí. Es correcto, pese a que ya lo ha dicho, pero para enfatizar porque es indispensable para la defensa, que una de las conclusiones del informe que usted elabora sobre sus fuentes es que nunca hubo una orden para ejecutar a los estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Porque no creo haber dicho eso. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, por eso Claro. le señalo. Si de acuerdo a los datos que usted ha referido, que recoge en la investigación, usted establece como conclusión que no existió una orden para ejecutar a los estudiantes y el profesor de la Universidad de Cantuta, salvo la de Martín Rivas, según su información. No, yo no he escrito, y he escrito más de una vez sobre esto, o he opinado y he escrito más de una vez sobre esto. Yo no he hecho una afirmación tajante como conclusión. O sea, no llega a determinar quién dio.
No, sería para mí una extrema responsabilidad asegurarlo en uno u otro sentido. Pero me pareció importante establecer estos testimonios. Correcto. Y claro, es trabajo de ustedes ver y además si han sido corroborados o no, porque luego no he seguido bien todas las declaraciones. Y tampoco, déjeme decirle, nosotros siempre estamos interesados en ver cuáles son los principales responsables. Porque los agentes de inteligencia que participan en estos actos atroces son responsables, pero son parcialmente responsables. Más importante, más responsable es los que están en el mando superior, son los que tenemos que ver, estoy hablando como periodista, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, para mí, no era, digamos, no entra en contradicción en mi lógica con una responsabilidad de un comandante general o un presidente el hecho de que no haya tenido un conocimiento anticipado de los hechos. Claro, pero si usted me permite, le ¿Sí? estamos preguntando sobre lo que usted ha determinado. Sí, le estoy diciendo que no he determinado eso, sino que hay testimonios que pueden llevarle a usted a determinar eso. Ya eso lo No, determinará pero la sala. claro, pero Gracias. como está, digamos, le aclaro porque es un asunto más complejo que sumar estos dos testimonios, ¿no? Claro, pero la valoración de su testimonio corresponde a la sala, ¿no? Le agradezco la interpretación que le está dando. Una última pregunta, entonces, perdón, un par de preguntas finales. Entonces, porque no me ha quedado muy claro con lo que ha agregado por el comandante general, o sea, el dato concreto es entonces que usted ha determinado a través de sus fuentes que este grupo operativo llega sin una orden de matar. Ese es el dato que usted determina. Claro, llevaría a eso. Digamos, mi interpretación de los hechos más, una hipótesis de trabajo. Lo que le pregunto es, ¿qué recoge usted de sus fuentes? Porque en realidad, a través de usted estamos tratando de llegar al testimonio de sus fuentes. Bueno, ya que le he serían los dicho, testigos ya le he reales. dicho que las fuentes sostienen que ellos no tenían una orden, y tanto así que no llevaban los aparejos o los instrumentos para hacerlo. Ahí quería llegar porque la sala ha incorporado como instrumento al proceso la palana. ¿En qué circunstancias le han indicado sus fuentes que se solicita la palana? Esta palana con los colores de la bandera española que usted ha hecho un comentario. ¿Qué es lo que le han referido sus fuentes? ¿De dónde aparece la palana? Bueno, esta era una de varias palanas que estaban en la Universidad de La Cantuta. O sea, no eran palanas que llevó el No, destacamento, eran son palanas que se estaban encontraban en la universidad y pertenecían al aparato de jardinería. Debo decir que fui al jardinero a preguntarle si era la palana y reaccionó despavorido. ¿Le corroboraron que era una palana de la universidad? No, en realidad ¿Por el gesto? no me pareció muy llamativo el gesto. Yo creo que es cierta la información de que esa palana es de la universidad y la recogieron ahí. ¿Sus fuentes le han descrito, le pero- han detallado cómo es que se da lo de la palana, quién la pide, en qué circunstancias La pide? buscó Sosa. Ahora, llamo la atención sobre un hecho que también está en mis declaraciones. Eso dijo Sosa, pero desde que Santiago Martín pidió aparejos, Si me él permite, tenía... por favor, yo voy a ir marcando las preguntas y usted la respuesta porque no está defendiendo usted acá su juicio, no está respondiendo como testigo. No, estoy mencionando un hecho. Pero ya vendrá su colega y él habrá que referir su dicho. Ya le preguntaremos directamente al señor Jara. Gracias. Una última pregunta. Usted ha presentado una grabación y ha ofrecido presentar 2 grabaciones más respecto a unas conversaciones. La pregunta es, ¿los intervinientes en esa conversación lo autorizaron a usted a que grabe? No. Creo que los intervinientes no conocían que eran grabados. Sospecho. Eso es todo. Gracias. En primer lugar, la base fundamental suya está en el libro que ha publicado. A nosotros nos interesa básicamente el tema de sus fuentes, más allá de conclusiones, apreciaciones, etc. Por lo que hemos estado escuchando,
la más importante fuente suya es la del señor Sosa. La más importante, sí. Hay otros colinas, valga esta expresión coloquial, también los ha usted entrevistado, forma parte de Sí. sus fuentes personales. Sí, porque no creo de buenas a primeras lo que dice la fuente principal. ¿Esos otros colinas le han permitido a usted identificarlos? No. ¿Con cuántos se entrevistó? ¿Con cuántos de los colinas se entrevistó usted? Más de 3. Con más de 3. Sosa más otros 3. Sí. ¿También se ha entrevistado con Martín Rivas? Para redactar mi libro, no. La única vez que yo he hablado con el señor Martín ha sido en el año 1993. ¿Con Zabal Bascuaga? No, he solamente tenido acceso a sus declaraciones ante el Poder Judicial. Y hacia arriba del CIE, o sea, perdón, al jefe del CIE, durante las 2 fechas objeto de este juicio. He intentado hablar con ellos, no me ha sido posible. No he, como he referido anteriormente, no he tenido fuentes en un nivel superior que me permite hacer afirmaciones tajantes respecto a los niveles superiores. ¿Se ha entrevistado usted con el general Hermosa? No, ¿Con Montesinos? no. ¿Con el acusado aquí presente? Para estos casos, los para este efectos, caso no. Para contrastar, ratificar o rectificar alguna información de sus fuentes. No, en general yo he buscado formalmente entrevistar a todas las personas a las que hago una imputación directa, incluso con cartas notariales. No ha sido el caso del ingeniero Fujimori, no me he referido a su actuación personal directa en estos hechos. Pero alguna de sus fuentes, para ser acá muy concreto, le hizo saber, le dijo que el acusado aquí presente ordenó, dispuso alguna de las 2 matanzas objeto de investigación. Como testimonio, no. Ningún testimonio directo. Que haya visto, es decir, opiniones ha habido un montón, ¿no? Pero testimonio no. Testimonios no ha podido usted ubicar. Esta famosa reunión de la llamada mesa redonda y cuentos, ¿no? Usted dice que ha conversado con varios de los que participaron en esta reunión. En número, ¿cuántos intervinieron en esta reunión? Si usted sabe o le consta, ¿qué le han dicho? ¿Cuántos intervinieron en ella? Exactamente no sé, pero la reunión, según es descrita por el libro de Humberto Jara, es una reunión del alto mando del ejército, están jefes de región, o sea, es una reunión muy amplia. Es muy amplia. Es muy amplia, hay pero ya muchas sus personas. Fuentes, pues ya lo que diga Jara ya lo dirá acá. Pero quiero saber lo Pero que yo dice no usted tengo... en función a quienes ha entrevistado. Pues. Bueno, que efectivamente hubo una reunión donde había una cantidad, digamos, de... No tengo un número, ¿no? Pero decir, si hay jefes de región, ayudantes, estamos hablando de una reunión muy amplia, no quisiera O sea, dar un número. les dio algunos cargos. O sea, había un jefe de región, no sé, ¿qué cargo le pero dijo? Quisiera precisar, la reunión fue para, entre otras cosas, escuchar un informe, una referencia que hace el señor Santiago Martín. Es decir, esa es una parte de la reunión y hay otra parte en la que se sostiene o se dice, esa es la versión que está en entredicho, que llegan a tomar un acuerdo para hacer una guerra psicológica. ¿Eso fue cuándo, me dice usted? Sería en la misma reunión. Sí, pero cuando la reunión se produjo... Junio del 91, ¿no? Y de esa cantidad de personas que asistieron y resolvieron o decidieron, ¿usted ha entrevistado a cuántos? ¿Cuántos han admitido la realidad de esa reunión? Yo he hablado con 6 personas. 6. ¿Y de los 6? Digamos, 4 me han señalado enfáticamente que no, y 2 han sostenido que sí.
y 2 han sostenido que sí. Me dice usted también que como consecuencia de las entrevistas que hizo a personas puntuales, el caso de la Cantuta, según estas 2 fuentes, no habría sido una decisión institucional. En realidad, si es una reunión del año 91, no tendría que haber No, ya fuera del tema, ya me deslindo de esta famosa reunión y me voy al tema La Cantuta, en la suerte de indagación de cómo habría sido este operativo, quién lo habría decidido y por qué. Usted me dice, usted ha dicho aquí al tribunal que aquí 2 fuentes le dijeron que no era una decisión institucional, por lo menos de la jefatura del sí hacia arriba. ¿Estamos claros ahí? Sí. Perdón, me he distraído. Sobre la Cantuta, lo que he recogido es que el señor Rivas el señor Martín no tenía orden de ejecutar a los detenidos de la Cantuta, hasta donde llegaba la información de los entrevistados por mí. Ya, entonces vamos al famoso grupo Colina, Destacamento Especial Colina, o como quiera llamársele. Según sus fuentes y según su investigación, este grupo, ¿cuándo formalmente se creó y empezó a funcionar? Según su propia investigación. Septiembre, octubre del año 91. Cuando Septiembre, empieza el proceso de selección del destacamento, que actuaría en el mes de noviembre del 91. a partir de ahí, y usted, según sus fuentes, ¿cuántos hechos puede atribuir en bloques directamente a este grupo como decisión institucional? Barrios Altos, Cantuta, la desaparición y asesinato del periodista Yauri. Hay unos campesinos del Santa. Y no lo he investigado yo, pero hay otros hechos sobre los cuales, como no los he investigado, no me quisiera referir. Pero sus fuentes les han dicho que hay varios hechos. Sin duda, sí, varios hechos. Correcto. Y también algo usted ha dicho que con anterioridad a este destacamento, que usted lo califica como más organizado, más puntual, etcétera, han habido también otros destacamentos anteriores que realizaban alguna línea de conducta delictiva. Bueno, sí, he mencionado acciones en el marco de lo que hace el puesto de inteligencia El PIL. 1 y 2, el PIL, y lo que hizo el grupo Escorpio en el año 88. Escorpio se creó el año 88. Sí. ¿Llegó un momento en que desaparece o sigue actuando independientemente de Colina, cosas distintas? En realidad, Escorpio fue un grupo que tuvo una actuación menos formal como grupo, es decir, iban a hacer unos viajes de inteligencia, entonces hacían operativos, y hasta donde llega mi información, solo cometieron un asesinato, que es el del periodista Salazar, pero no tuvieron la formalidad, la aparatosidad institucional que tuvo sí el destacamento Colina. Muy bien, gracias. Testigo, 2 aspectos únicamente que quisiéramos aclarar. Usted está bajo juramento y por ende asumimos que lo que usted narra en torno a sus fuentes es lo que efectivamente ocurrió. Una primera pregunta lo voy a tener que llevar nuevamente a estas circunstancias de sus entrevistas en torno a la reunión con los generales y esta decisión. Usted menciona que de las personas que entrevistó, señala 6, me parece que en el libro son 7, me parece, 5 y 2, me parece, tengo aquí, si usted quiere evaluarlo.
En la página 293 hay un pie de página, dice, entrevistado por el autor, el pie de página número 14, 5 supuestos asistentes a la reunión mencionados en el libro negaron la versión, pero 2 dijeron que la información era correcta, ¿no? Anoté que usted mencionó inicialmente que ninguno negó que esa reunión se dio. Así es, sí. Lo que contradicen, o es el punto de discusión entre estas personas que usted entrevistó, era si es que se sacó un acuerdo de desarrollar una guerra en esos términos. Es que en la reunión, Santiago Martín explica, hace un informe sobre Sendero Luminoso. En eso hay coincidencia, no hay discrepancia, no hay discrepancia. O sea, la reunión se hizo. Claro, pero la divergencia es sobre si en esa reunión se llegó a un acuerdo de la naturaleza que ya se ha señalado, o sea, para hacer una guerra psicológica e intensificarla. Entonces ahí está la discrepancia. Yo simplemente he mencionado esta divergencia, ¿no? Hay, me parece, una divergencia numérica entre lo que yo digo en el pie de página con lo que le he dicho. No es muy importante, pero digamos, entonces hay 2 versiones y yo pongo las 2 versiones. No tengo una convicción. No es una reunión que ha aparecido por una investigación propia, sino es una tercera referencia. Pero como apareció el libro, me pareció importante tratar de corroborar hasta donde era posible esta versión. Y encontré esa diferencia. De estas 2 personas, ¿puede usted precisarnos más, que asumieron que efectivamente hubo la reunión y hubo ese tipo de acuerdo? ¿Usted le preguntó específicamente si ese acuerdo se comunicó al mando superior? Es una buena pregunta, porque no recuerdo si dice la pregunta. No recuerdo. Pero digamos, una minoría de los que yo pude entrevistar, porque usted llama a un grupo amplio de personas para que le den... A algunos le aceptan la reunión. Justamente me quedo con esos 2, ¿no? Bueno, entonces, si 2 fuentes dicen, mira, esta reunión ha habido, se trata naturalmente de una... no recuerdo esa pregunta, ¿sí? Porque se trata de una decisión fundamental, ¿no? Se trata de una reunión de una decisión fundamental. Pero no podría responderle si hay una, como ya lo he hecho, me parece, con el señor Takasaki, no podría responderle si hay un señalamiento en ese... Claro, mi diferencia con la pregunta hecha por la defensa es si usted hizo específicamente ese tipo de preguntas. Dice que no recuerda. Realmente no recuerdo esa pregunta. El otro aspecto que también quisiera repasar es relacionado con el capítulo de los que hemos venido analizando recientemente en torno a ese pasaje que usted narra del enfrentamiento entre Sosa y Rivas, sí, por el tema de las palas y los picos. Usted menciona que 2 de sus fuentes le confirmaron que hubo ese diálogo y que asumían que no había órdenes de ejecutar a los estudiantes. Así es. ¿No? Usted luego vuelve a insistir en que, sin embargo, señala usted, ese no era el proceder ordinario del destacamento. Así es. ¿No se ha logrado entrevistar con otra persona que le mencione lo contrario? Claro, es un punto en el que yo he indagado mucho, o he intentado indagar mucho. Debo recordar que la primera versión de estas 2 la recogimos y está publicada el año 93 en la revista Sí. Es decir, uno va a la edición de ese año y ve exactamente esta versión, que luego yo corroboro años después. Pero después yo he intentado buscar referencias, declaraciones de testigos,
Y yo no recuerdo, pero ustedes deben tener conocimiento. Hay un testigo, me parece, en los procesos que dice que en el camino de regreso, ya con los detenidos, fue Santiago Martín, dice, estos los quieren llevar a la DINCOTE, y ¿no? Hay un testigo distinto. Entonces, esto me hizo ver que esto podría tener sentido. Luego, en una visita judicial que se hace al CIE, o en un documento que el Ministerio de Defensa presenta, yo lo menciono en el libro, se encuentra el borrador de un documento en el que se le estarían dando cuenta a Hermosa, esto es una cosa que es un documento que está en el proceso, de la desaparición, de que se explica en este documento que agentes del CIE fueron identificados y de hecho la versión que yo pongo es que yo muestro en mi libro es que el general Rivero y el señor Santiago Martín tienen que subir a darle cuenta a Hermosa y Rivero y Martín le piden a Sosa, que era el que tenía los documentos, 5 o 6, en este momento no me acuerdo, documentos de identificación para mostrar. Entonces, aparentemente, la versión hacia el comando fue que habían tenido que matar a 6 nomás. Cosas muy imprecisas, pero para mí tiene sentido porque, digamos que la intervención en la Cantuta fue lo más alejado a un operativo de inteligencia, porque fue por la puerta principal, fue dejando todas las huellas. Entonces, traté de encontrar más evidencias contrarias y no las encontré. Encontré la pala más bien, que era lo que me estoy presentando. Muchas gracias, testigo. Testigo, de su libro Muerte en el Pentagonito, a través de la lectura, se destaca la participación de Jesús Sosa. ¿Jesús Sosa fue su fuente directa? En los pasajes de mi libro donde él declara explícitamente, sí. En otros no. Es decir, cuando no lo señalo explícitamente, no podría decir que es él. Yo sí, naturalmente, reconozco, y es un hecho evidente, que es la fuente principal. Porque además usted destaca a través de toda la lectura cuál ha sido la participación de esta persona y particularmente en el Grupo Colina. Claro, es la historia en realidad de un agente a lo largo de varios años dentro del ejército. Usted hace aparecer a este señor Jesús Sosa como el líder que le sigue a Martín Rivas. ¿Eso es cierto? ¿De dónde saca esos datos? Bueno, él tenía experiencia en este tipo de operaciones y tuvo contradicciones con Santiago Martín, que me parece que conocen los miembros del destacamento. Porque de la lectura parece que le da muchos detalles, ¿no? Peleas, disconformidad en la distribución del dinero y todo eso. Sí, y al final una pelea abierta que los enemista, así es. En algún momento Jesús Sosa le dijo que el Grupo Colina era el responsable de los dos hechos. ¿De la Cantuta y Barrios Altos? Sí, claro. ¿Usted pudo detectar más o menos cuál era el perfil psicológico de Sosa? Bueno, lo menciona en el libro. Durante el tiempo que lo entrevisté, lo persuadí de tener una conversación con dos profesionales
Uno de ellos es psiquiatra y la psicología es la especialidad del segundo. No menciono sus nombres, pero tuvieron una conversación larga con él para poder tener una impresión de sus condiciones, sus características psicológicas, ¿no? Naturalmente en una conversación así no es posible tener un diagnóstico, pero apoyado en comentarios de esto como mi propia observación personal, me parece que es una persona normal. Siguiendo la secuela en relación a la responsabilidad de los hechos, se llega hasta como jefe, hasta Rivero Lazo. Pero también se hace mención a otros jefes y hace referencia a usted a un comandante general. ¿A qué comandante general se refiere? Bueno, voy a ser claro en esto porque es un asunto central de lo que aparece en mi libro. El destacamento Colina fue un destacamento institucional. Es decir, lo que hacía o dejaba de hacer era de conocimiento del jefe de la DINTA y del comandante general del ejército. Otro tema a esto es cuánto la parte del CIN y la parte política sabía o dirigía esto, pero digamos en lo básico no me cabe duda de que tanto en Barrios Altos como en La Cantuta, que son 2 años y 2 comandos distintos, el comandante general tenía que estar en una función de dirección de eso. Igualmente, en el texto de la lectura, en el capítulo 18, cuando se narra sobre la preocupación de Sosa y dice que éste no confiaba en el ejército y afirma que al fin de cuentas el problema en lo sustantivo era del comandante general, de Montesinos y de Fujimori. ¿Qué explicación hay en relación a esta afirmación? Bueno, mi libro narra en detalle qué pasa después de que se decide que el fuero militar juzgue a los supuestos victimarios de los estudiantes de La Cantuta. Estoy hablando del año 93, en un periodo que va hasta la dación de la ley de amnistía. En este periodo hay una serie de detalles. De este periodo nacen las grabaciones y yo entrevisto a varios de los componentes del Grupo Colina, y la idea de ellos es que el gobierno los tiene que sacar del problema, porque en el fondo no es un problema de ellos, es un problema, estoy explicándole a su pregunta, es decir, es un problema de Hermosa, es un problema de Fujimori, así piensa O sea, porque ellos tienen que resolvernos, porque si nosotros habláramos... O sea, eso lo dice Sosa. Si nosotros habláramos, ¿quiénes pierden más? Pierde más el gobierno, aún más. En la última parte del libro está la revelación de por qué un miembro del Grupo Colina nos permite llegar a al segundo grupo de cadáveres. Entonces se ponen de acuerdo para que uno de ellos Sosa, se ponen de acuerdo para que uno tome contacto con nosotros. ¿Cuál era la motivación del que yo no menciono el nombre? Era una motivación personal. Él pensaba que el trabajo de ellos era, pues, detener hasta liquidar terroristas, era su trabajo, pero su manera de sentirse cristiano le repelía, a su manera de sentirse cristiano, le repelía que estén traficando con los cadáveres. Entonces él tenía un problema de conciencia muy grande.
Y él es el que habla finalmente con nosotros. Y el otro, que era Sosa, tenía una razón más pragmática. Decía, a nosotros nos interesa que este caso vaya al fuero civil y que no se quede en el fuero militar. Porque si se queda en el fuero militar, que es lo que pasó, vamos a ser sentenciados desde Rivero para abajo. En cambio, si va al fuero civil, ya es un problema político y el gobierno va a tener que salvarnos. Entonces, el ejército va a tener que decir, el ejército va a tener que decir, el señor Sosa estuvo en Chimbote, el señor tal en cual, nos van a tener que proteger si va al fuero civil. Y esa es la razón por la cual dice, si nosotros hacemos que los periodistas encuentren los segundos cadáveres, este caso va al fuero civil como por un tubo. Ese es el razonamiento y creo que responde su pregunta. Señor Uceda, explíqueme usted por qué destaca el hecho de que cuando ya los miembros del Grupo Colina ya tenían detención por el fuero militar y cuando fueron destinados al batallón de municiones 513, fueron recibidos con todas las consideraciones del caso. Porque en el sentido común militar, lo que ellos han hecho es, está bien. Por lo menos el sentido común militar de esa época. Entonces, recuerdo las palabras del señor Rivas en una entrevista, que se duele que el comandante general prefiere declararse ladrón antes que jefe de ellos. Entonces, esa es la razón, que para ellos, o para un grupo de ellos, yo no sé qué piensen ahora, he dejado esas fuentes por un par de años, pero es que es el sentido común militar, que a los terroristas había que atacarlos también con esos métodos. En esa línea de preguntas, en el texto de la lectura aparece que el comandante general ofreció un almuerzo para el Grupo Colina luego del golpe del 5 de abril de 1992. ¿De dónde sacó estos datos? ¿Quién le ministró estos datos? De miembros del destacamento, y me parece que este dato ha sido contado con más detalle por otros periodistas y otras fuentes. Un poco para globalizar la pregunta. Del tenor de la lectura aparecen pasajes como el caso que Roca fue interrogado y ejecutado y su cadáver pulverizado en el incinerador de la fábrica. ¿Cómo se entera de este hecho usted? ¿Podría ampliarnos qué cosa? Este es un hecho muy peculiar porque en el libro no aparece ninguna fuente atribuible a hechos que son narrados con mucho detalle. O sea, narro la detención de 3 personas que luego desaparecen en el año 93 y lo que puedo decir es que son personas que han participado directamente en ese operativo de secuestro, desaparición y posterior asesinato en el local del Pentagonito, para lo cual se usó ese incinerador que usted hace mención. ¿Usted puede precisarnos quién le hizo saber que Montesinos había recriminado a Pinto por haber dado la libertad a Samuel Dyer, quien se encontraba bajo custodia en el CIE por orden de Fujimori? Así aparece. Alguien que lo vio. Alguien que era un testigo directo. No podría mencionar su nombre. A través de la lectura aparece que una persona se acerca a la revista Sí llevando una osamenta y un mapa.
¿Podría precisarnos este pasaje? ¿A usted le consta cómo ocurrieron estos hechos? ¿Se refiere usted al mapa y a la osamenta que llevaron a la Así es. primera hallazgo de cadáveres? Así es. En realidad se lo entregó al periodista Edmundo Cruz, el congresista Cáceres Velázquez. ¿Y es cierto que para presentar todo esto se dotaron de una cuestión logística, legal, para tratar de ponerlo en público? Hicimos muchas consultas con especialistas para ver de qué manera podíamos, en primer lugar, saber si se trataba de una denuncia auténtica, porque los huesos podían ser huesos que no fueran humanos, podría tratarse de una celada, y era muy complicado. No podíamos contar con los organismos de seguridad, ni con la policía, ni con el Ministerio Público, porque había un evidente control político sobre estos organismos. Entonces podía ser un tiro por la culata. Así que decidimos, en el borde de la actuación legal, escarbar para ver si eran huesos humanos, e inmediatamente de constatar esto, avisar a la Fiscalía. Entonces, esta decisión de cómo actuar en el marco de la ley, actuar en los límites del periodismo de investigación y a la vez no producir una cadena legal que realmente facilitara el encubrimiento, nos llevó varios días. Pero consultas. parece que no solo ustedes eran los exclusivos, porque cuando se hace el allanamiento al local donde se producía el periódico El Diario, también se encontró una copia. Así es. Lo que creó un problema. ¿A qué conclusión se llegó en este tema? Bueno, eso lo pude determinar varios años después, porque la persona que le entregó la osamenta y el mapa al congresista Cáceres, no veía que hubiera una denuncia. Entonces pensó que el congresista se había olvidado, que había ignorado esto, y se lo entregó a un periodista de Comas que él suponía que estaba vinculado con Sendero Luminoso. Entonces este periodista se lo entregó, lo llevó al local del diario, y en ese momento la policía allanaba el diario y capturó a este periodista. Entonces, evidentemente, esa es la explicación por la cual iba a aparecer en el diario senderista el mapa. El tribunal agradece su concurrencia y la información que ha proporcionado. Buenas tardes. Puede usted retirarse. Dada la hora, vamos a entrar en un receso hasta las 3:30, ya dado el tiempo que nos hemos demorado, para los fines de continuar con la audiencia.
Buenas tardes. Por favor, todos de pie. Reiniciamos la sesión. El último testigo de esta jornada es el señor Edmundo Cruz Vilches. Que pase, por favor. Don Edmundo Cruz Vilches, a los efectos de la formalización de esta declaración, para que preste juramento, ¿es usted católico? Muy bien, pase por favor adelante. Muy bien. ¿Jura usted decir la verdad en todo lo que se le pregunte? ¿Está usted bajo juramento de decir la verdad? Cualquier situación de anormalidad en su declaración puede ser procesado por delito contra el orden de justicia, ¿está claro? Muy bien. Diga usted, por favor, tome asiento, sus nombres y apellidos completos. Edmundo Cruz Vilches. Diga usted fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y edad actual. 16 de noviembre de 1937, Talara, 70 años. ¿Su ocupación? Periodista. Antes de estos hechos, ¿usted conocía, ha tenido un trato personal directo con el acusado aquí presente? Lo conocí tan luego como apareció en la escena política por razones de mi trabajo profesional. Correcto, muy bien. Su testigo, señor fiscal. Señor Cruz Vilches, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es correcto afirmar, señor Cruz, que usted desarrolló sus actividades dentro del campo de la investigación o también hizo labores de reportero, por decir, en los medios de comunicación donde ha trabajado? Me hice reportero de investigación a la edad de 51 años y desde los veintitantos años ejerzo esta profesión como reportera o como periodista de opinión. ¿Podría precisarnos para qué medios informativos trabajó en el año 90, en los años 90, 91, 92 y 93? En septiembre del año 1989 y hasta agosto del 1994 trabajé en la revista Sí, 95 y 96 en los diarios El Mundo y El Sol y desde julio del año 1996 en el diario La República. Don Edmundo, con motivo de la matanza de 15 personas ocurrida en Barrios Altos, ¿usted llevó a cabo algún trabajo de investigación? El que me correspondía como reportero que estaba dedicado a cubrir los fenómenos de la violencia política a partir de fuentes militares. Lo que puedo decir es que observé que se trataba de un hecho novedoso, ¿no? Novedoso por las siguientes razones, ¿no? Primero, porque era un operativo de corte militar, tipo comandos. Esta característica aparecía en la utilización de armamento sofisticado, en el desarrollo, el carácter ofensivo y rápido del operativo. Llamó la atención también la cercanía a establecimientos estatales a 30 metros. Habían 3 dependencias del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia de la Policía, la 25 Comandancia de la Policía y la Comisaría de San Andrés. Y también la participación de logística estatal, ¿no? Un camión portatropas bloqueó la esquina de los jirones Huanta y Guayaga justo en el momento
en que las movilidades o los vehículos que habían sido utilizados por el grupo operativo fugaban o doblaban la esquina de Huanta hacia Guayaga para fugar. Y también el uso de camionetas que resultaron tener placa oficial. 2 camionetas. Correcto. Cuando usted nos dice que era diverso el armamento que usaban, ¿a qué tipo de armamento se refiere? Se refiere a fusiles ametralladoras HK con silenciador, que normalmente son usados solamente por personal de comandos. Sin que esto implique hacerle quebrantar el secreto profesional, ¿usted podría especificarnos cuáles eran las fuentes de las que se nutrió esta investigación? A partir del año 1990, por decisión de la dirección de la revista Sí, fue dedicado exclusivamente a cubrir el fenómeno de la violencia y en general los eventos del sector defensa, exclusivamente basado en fuentes militares, ¿no? Esto me permitió que en un tiempo breve pudiera construir una red de fuentes que estaba conformada por personal de todos los estamentos y de las distintas armas, desde los suboficiales y técnicos, pasando por la oficialidad intermedia hasta los altos mandos. ¿Usted conoció la existencia del destacamento Colina, señor Cruz? La primera vez que aparece el nombre de Destacamento de Operaciones Especiales del Servicio de Inteligencia del Ejército fue en diciembre del año 1992 y dio lugar a una nota que se publicó en la revista Sí, en base a una nota de inteligencia, que bueno, era un documento que no era propiamente una nota de inteligencia oficial, sino que tenía esas características, pero que daba información que finalmente resultó cierta. La información se refería a la escala de mandos y al personal que había participado en ese operativo de Barrios Altos. Ahí aparece por primera vez el nombre de Destacamento de Operaciones Especiales del Servicio de Inteligencia del Ejército y da lugar a una nota en la revista Sí que se tituló Sociedad para el Crimen. ¿Usted conoció cómo fueron reclutados estos elementos del Grupo Colina? En el año 1993, en octubre, por excepción, tuve oportunidad de conversar personalmente, cara a cara, con un miembro del Grupo Colina. Él fue el que me refirió, primero, detalles sobre el evento, el operativo de La Cantuta, el operativo Barrios Altos, la organización del Grupo Colina y además otros eventos que hasta ese momento no se sabía que eran de la factura de este destacamento, que me refiero al asesinato del periodista Pedro Yauri y me refiero al operativo del Santa. Ambos ocurridos el primero en junio del año 92 y el Santa el 2 de mayo del año 1992. En el año 91, muchos de los integrantes del destacamento Colina fueron felicitados por el hoy acusado Alberto Fujimori y además también a pedido de él hubo una orden expresa de ascenso de este personal que integraba el Grupo Colina. ¿Usted conoció de este hecho? Voy a dejar a la sala un juego de la documentación que procesa todo ese acontecimiento. Estoy refiriéndome al memorándum del 25 de junio, firmado por el expresidente, el segundo memorándum del 30 de julio del año 1991. Me refiero también a la hoja de recomendación que fue publicada en la revista Oiga en su edición del 14 de junio del año 1993, en la que aparecen casi todas las fojas de esta hoja de recomendación, y voy a entregar también copia de los oficios de respuesta del comandante general del Ejército al ministro de Defensa y el ministro de Defensa al secretario de la Presidencia de la República cuando ya se cumplió este pedido. Esos documentos tienen como última fecha el 8 de agosto. O sea que el 8 de agosto
la Secretaría de la Presidencia recibió la confirmación de que se había hecho efectivo el pedido. Dígame, ¿y de dónde procedió el pedido de felicitación y de ascenso? El origen de la felicitación a cargo del acusado, ¿cómo nace, cómo surge? El origen de la felicitación no tiene lugar a dudas. Aparece en el propio memorándum del 25 de junio firmado por el expresidente. En la referencia se dice oficio número 28-SIN del 20 de junio de 1998. Fue el Servicio de Inteligencia Nacional, mediante este oficio, el que pidió al expresidente que se hicieran efectivas estas felicitaciones de 8 oficiales y 2 suboficiales, casi todos ellos asignados o destacados en el Servicio de Inteligencia Nacional. Y sobre el tema del ascenso, ¿este ascenso se produjo el año 92 o el año 91? El general Alfonso Robledo del Águila, que ha comparecido a esta sala, ha explicado un poco el tema y eso me permite profundizar. En los memorándums se definía en forma general el motivo de esta felicitación como trabajos especiales de seguridad nacional. En la hoja de recomendación emitida por el general Alfonso Robledo del Águila en su condición de jefe o de comandante general del COPERE, Comando de Personal del Ejército, se especifica la motivación y se dice que esta motivación, este pedido, tiene como finalidad reconocer trabajos de gran trascendencia, ¿no? Por la participación en las universidades del país. Usted tomó conocimiento de que de la aprobación de un manual de inteligencia. ¿Usted podría precisarnos en qué fecha, en qué año se publicó o se confeccionó ese manual de inteligencia? Bueno, se refiere a un manual de operaciones, manual de operaciones especiales. Sí, se está usted refiriendo al manual de inteligencia elaborado por un equipo combinado, mixto, de personal del Ejército y la Policía en el DIRCOTE a comienzos del año 1991, ¿no? Yo tomé conocimiento después de que efectivamente hubo un equipo dedicado a esa labor. ¿Es correcto afirmar, señor Cruz, que los hechos de Barrios Altos y La Cantuta fueron resultado de la aplicación de este reglamento? No. Hay otro reglamento que sí tiene relación con los operativos de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Cuál fue señor Cruz? Este es un reglamento muy importante, ¿no? Yo también le voy a dejar copia, pero me permito solicitarle, luego de que lo use, ¿no? Es el Reglamento de Operaciones Especiales de Inteligencia, más conocido como el ME. ME significa Manual del Ejército, _ 3820, ¿no? Ministerio de Defensa, Ejército del Perú, Inteligencia Militar. Esta es una edición del año 1999, pero su aprobación está indicada, como se acostumbra, en la última página. En la última página dice: aprobado por el Comandante General del Ejército, General de Ejército Pedro Villanueva Valdivia, ¿no? Y Juan Rivero Lazo, General de Brigada, Director de Inteligencia. Solamente en el año 1991 el Comandante General del Ejército fue el General Pedro Villanueva Valdivia y Director de Inteligencia el General de Brigada Juan Rivero Lazo. O sea que este reglamento fue aprobado entre abril y junio del año 1991. En abril lo habría aprobado la DINTE, según lo que se dice acá, y en junio el comandante general y el director de inteligencia. Sobre el contenido de este manual, yo quisiera llamar la atención para tratar de responder a su pregunta sobre algunos aspectos muy concretos, ¿no? En este manual, en primer lugar, se definen y se aplican por primera vez las operaciones especiales de inteligencia a la guerra no convencional. Anteriormente habían otros manuales, por ejemplo, el 38-05, que versaba sobre operaciones de este tipo, pero para la guerra externa. Aquí se aplican por primera vez a la guerra interna.
Esas operaciones están definidas aquí y yo solamente voy a referirme muy brevemente a lo que considero útil para la materia de juicio. En el punto 5, sobre consideraciones básicas, inciso D, se dice doctrinariamente, las actividades de inteligencia se orientan a la búsqueda y obtención de informaciones o a negarlas al adversario, contrainteligencia. Sin embargo, como particularidad de las operaciones especiales de inteligencia consideradas en este manual, es que también pueden estar orientadas a causar daño al adversario. Paréntesis, sabotaje, coma, secuestros, coma, etcétera. Me llamó la atención que es etcétera en un manual de este tipo. En el inciso F se agrega: normalmente a los elementos de inteligencia que realizan operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia pueden realizar las siguientes misiones: obtención de información de fuente secreta, destrucción de OSABOS. OSABOS son los siglos de operaciones de sabotaje. 3. Otras misiones especiales ordenadas por el escalón superior. No está definido en ninguna otra parte de este manual a qué se refiere con otras misiones especiales. También llamo la atención sobre el tipo de organización en el que se considera la formación de equipos básicos de inteligencia con características que corresponden exactamente a las características que va a tener después el destacamento de operaciones especiales del CIE, más conocido como Grupo Colina. Y llamo la atención sobre el punto 41, sobre niveles de planeamiento. ¿Qué dice el punto 41A? Dice: para el planeamiento y ejecución de operaciones especiales de inteligencia, OEI es considerado como el más alto nivel de planeamiento y decisión al servicio de inteligencia nacional, SIN, como cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia. Anteriormente, en los manuales sobre operaciones de inteligencia para la guerra externa, para la guerra convencional, el SIN no era mencionado en estas operaciones porque se entendía que el SIN es un organismo de producción de inteligencia estratégica. Usted nos ha dicho que ese reglamento sirvió para el funcionamiento del Grupo Colina. ¿Es eso correcto? Esa es la... para responder a esa pregunta, yo mencionaría este otro documento que se llama Plan de Operaciones Ipango. Justamente le iba a preguntar sobre eso. A diferencia del primero, el primero lo obtuve de una fuente de fuente militar de alto grado, y este segundo documento no lo obtuve yo, ningún periodista. Este documento, Plan Zipango, fue obtenido por la jueza Sánchez en una diligencia que hizo en forma sorpresiva al cuartel general del Ejército, si no mal lo recuerdo, en el año 2001. Y este Plan Zipango, si uno lo analiza, encuentra pues una serie de similitudes o aplicaciones con relación al Reglamento de Operaciones Especiales de Inteligencia, ¿no? Y encuentro además, ¿no?, como miembro, señalo dos aspectos, como comando, ¿no?, del ente que iba a realizar este Plan Zipango y la misión que le asignaba el plan a los oficiales que coincidentemente después han sido señalados como el comando del Grupo Colina. Jefe de operación, general de brigada Juan Rivera Lazo. Jefe de la DINTE. Oficial de control, teniente de coronel de caballería Fernando Rodríguez Alvescoa, que era efectivamente el segundo en el Grupo Colina, después de, en cuanto a la línea de mando, hacia abajo, después de Rivero Lazo. Luego, el capitán de ingeniería Enrique Martín Rivas, y luego el capitán de ingeniería Carlos Pichilingue Guevara. Luego, el agentes 25, efectivamente casi el mismo número que tuvieron entre 25, 27 y 30 los tres destacamentos que formaban el Grupo Colina, ¿no? Aquí dice Red 3, Red 2 y Red 1. El concepto de red precisamente corresponde, también está señalado acá en este reglamento. Entonces, hay varias similitudes. Y luego, llamo la atención sobre la línea de mando que se señala en este Plan Zipango. La línea de mando es la misma que se señala en este reglamento y la misma que se atribuye al Grupo Colina.
Dice, DINTE estará a cargo de la Dirección de Operación. DINTE son las siglas de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Tendrá como directo comando al Comandante General del Ejército. O sea, responderá al Comandante General del Ejército. Su comunicación con las redes será a través del oficial de control. Coordinará sus funciones con el comando del SIN, ¿no? Entonces aquí encuentro una similitud en cuanto a organización y en cuanto a línea de comando entre lo que dice este reglamento y en lo que dice este plan Zipango. Lo que podría agregar es que era la primera vez, ¿no?, en los años de lucha contrasubversiva que llevaba el país, que se formaba un grupo de operaciones especiales de inteligencia de carácter permanente. Es por primera vez que hacia los años 91 o fines de los 90 se tomaría la decisión, ¿no?, de constituir un destacamento de operaciones especiales de inteligencia. Antes habían solamente existido grupos de operativos de este tipo eventuales, ¿no? Cumplían su misión y luego volvían a sus correspondientes unidades. En cambio, en el caso del Grupo Colina, el destacamento que se norma aquí es una unidad orgánica permanente, con un cuartel general, con una partida económica secreta, con logística, con arsenal, ¿no?, que está señalado también acá y que coincide con lo que yo recibí como relación de arsenal de parte de la fuente a la que me he referido, miembro del Grupo Colina, con el cual hablé en octubre del año 1993. Solamente me llamó la atención en aquella vez que en ese arsenal que me reseñó mi fuente aparecieran cartuchos de dinamita. Acá también, en el plan Zipango, aparecen 10 cajas de dinamita comercial, un rollo de mecha lenta, un rollo de cordón detonante. ¿Para qué este tipo de arsenal? Le pregunté. Y me dijo, para hacer operativos. ¿Pero cómo ustedes también hacen operativos? Sí, nosotros hacemos operativos. ¿Cuáles operativos? Por ejemplo, los bancos, etc. Lo hacemos para crear condiciones para la aplicación de la ley la acción de la ley de la pena de muerte y, sobre todo, cuando se reciben visitas de comisiones internacionales. Don Edmundo Cruz, ¿usted indagó respecto del significado del término Zipango? Bueno, Zipango era la denominación que antiguamente se daba a Japón. A Japón. Sí. ¿Usted en algún momento tomó conocimiento o contacto con los integrantes del Grupo Colina? En mayo del año 1993, días después de la denuncia del general Rodolfo Robles Espinosa, en una mañana de un sábado, en la cuadra donde estaba ubicada en San Isidro la revista Sí, a la hora que regresaba de tomar desayuno, estábamos en cierre de edición, nos habíamos amanecido, fui abordado por un comandante del ejército en ropa de civil, ¿no? El comandante Portugal, ¿no?, al quien yo conocía como funcionario de la Oficina de Información del Ejército, la OIE, ¿no? Y entonces me dijo el hombre, ¿cómo estás? Le digo, pero qué sorpresa, ¿qué haces por acá? ¿No? Me dijo, el hombre quiere hablar contigo. ¿Qué hombre? Le digo, ¿no? Entonces me dijo, Martín, está ahí, me señaló una camioneta blanca. A esas alturas nosotros ya sabíamos que se movilizaba más o menos en una camioneta blanca o en una naranja. Bueno, yo... venciendo cualquier temor y por mi interés periodístico le dije, bueno, de acuerdo, pero yo no voy solo y yo pongo el lugar, ¿no? Y entonces, finalmente el lugar lo pusieron ellos, se realizó la conversación, una hora después, le pedí una hora para terminar de cerrar. La reunión se realizó en el restaurante, en la sede antigua del restaurante Rincón, que no conoces, en el distrito del Lince. Fue una conversación más o menos de una hora, en la que participó también Ricardo Uceda y José Arrieta, ¿no? Es una conversación que en principio se limitó a actividades deportivas porque el oficial Rivas alegó que había un coronel en el mismo sitio, ¿no?, hasta que entramos a abordar los temas. La conversación fue larga y se limitó a el desmentir
el pronunciamiento del general Robles, de quien me dijo que había sido su profesor, ¿no? Y concretamente desmentir el caso que le atribuía el general Robles de haber sido el autor del asesinato del abogado Febres, ¿no? El abogado de Osmond Morote, ¿no? No desmintió en absoluto en ningún momento, no se refirió, no dijo en ningún momento que desmentía lo relacionado con Barrios Altos y La Cantuta, y entendimos nosotros que fue una reunión cuya finalidad era tratar de neutralizarnos y de, nos dio información, ¿no? Pero después de eso no tuvimos ninguna reunión. Nosotros cumplimos con incluir en el siguiente número de la revista una versión en la que decíamos que cuando se produjo el asesinato del abogado Febres, el oficial Santiago Martín Rivas se encontraba en Iquitos, desfilando, ¿no? En otras oportunidades he tenido oportunidad de conversar con esta fuente, miembro del Grupo Colina, a la que ya me he referido y también he mencionado la información que recibí. Dígame, testigo, ¿usted conoció que el acusado Alberto Fujimori en el año 91 residía en las instalaciones del CIE? Y en torno a esa pregunta quiero que usted nos dé mayores alcances respecto de qué otros organismos o de qué otras personas vivían en esas instalaciones. Bueno, nosotros hemos tratado de indagar sobre los lugares de residencia del acusado, es presidente de la República, desde cuando era candidato, ¿no? Partiendo de su residencia en Pinerolo, ¿no? Su paso al Círculo Militar, su instalación en Palacio de Gobierno a partir del 28 de julio del año 1990 y su traslado al Servicio de Inteligencia del Ejército después de que el 30 de abril del año 1991 un cohete Instalaza, ¿no?, aterriza en el jardín de Palacio de Gobierno, ¿no?, y por supuesto crea una situación de alarma. No se conoce hasta ahora, no conocemos el resultado de esas investigaciones, quién lanzó ese cohete, quién pudo disparar desde una corta distancia ese cohete, pero lo cierto es que ese hecho dio lugar a la mudanza del presidente. El presidente de entonces siguió despachando en Palacio de Gobierno, pero pasó a residir, comenzó a mudarse al Servicio de Inteligencia del Ejército. En el Servicio de Inteligencia del Ejército le fue habilitado ambientes especiales cuando era jefe del CIE el coronel Alberto Pinto Cárdenas, ¿no? Él fue el encargado de habilitar los ambientes. Aquí en un croquis que entrego también a la mesa, he tratado de reconstruir, ¿no?, cómo era el Servicio de Inteligencia del Ejército en el año 1991, ¿no? Por razones de seguridad solamente voy a referirme a lo que compete a la materia del juicio. Bueno, estas instalaciones constaban de un sótano y 3 pisos. Fueron habilitadas para el uso del presidente de la República casi todas las oficinas que usaba el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, normalmente en el segundo piso. Aquí están indicadas, ¿no?, una oficina, un dormitorio, un baño, otro dormitorio, 2 dormitorios, cocina, etcétera, en el segundo piso. También algunos ambientes del primer piso fueron habilitados como dormitorio para parte de la familia. El expresidente entraba por la puerta número 3 de la avenida Buenavista, hacía un desvío por la ladera izquierda del edificio, ingresaba al patio colindante con el auditorio, ingresaba por los pasadizos que aquí señalo en el gráfico, subía por las escaleras
a su oficina del segundo piso. Esa era su ruta de entrada y de salida. Hay que decir que todos estos eran compartimentos estancos, entonces la posibilidad de comunicación no era muy fácil. Yo lo que puedo señalar son dos cosas. Uno, que el 3 de noviembre del año 1991, cuando ocurrió el operativo de Barrios Altos, el exmandatario dormía aquí, en el CIE, ¿no? Y no ese día, pero en la etapa anterior, porque ese día el jefe operativo del Grupo Colina, Martín Rivas, fue a La Tiza, que era un establecimiento militar donde celebraron el operativo, el bautizo de fuego, pero él normalmente dormía en este estamento que señalo ahí de 2 pisos, que era destinado a los dormitorios de oficiales del CIE, que tenía una capacidad más o menos para 50 oficiales. Martín Rivas, oficial soltero, dormía aquí, ¿no? Pero no creo que eso sea, bueno, es importante, pero es importante también que en este mismo edificio tenían su sede la jefatura del CIE, de la cual dependían todos los miembros del Grupo Colina. Esta era la sede administrativa del Grupo Colina. El Grupo Colina tenía una sede operativa. Primero la tuvo en el taller de mecánica del CIN. Después, a comienzos del 92, pasó a otro destacamento cercano, y el arsenal se localizó en una de las vías militares de Chorrillas, ¿no? En la casa de uno de los miembros del grupo, ¿no? Pero administrativamente ellos acudían a esto para resolver cualquier problema de carácter administrativo. En todo caso, aquí están los mandos operativos, el mando operativo del jefe del CIE, administrativos, ¿no? A los que respondían los miembros del Grupo Colina. La información que usted nos acaba de proporcionar respecto a la presencia del acusado, respecto a la existencia allí del CIE, el funcionamiento del CIE y en este caso del jefe del Grupo Colina, nos puede llevar a la conclusión que el acusado estaba debidamente informado de la existencia del Grupo Colina. Señalo los hechos objetivos, nada más. Lo que puedo señalar es que había una cercanía, no tanto con los miembros del Grupo Colina, sino con los organismos del CIE a los que respondían. Y había una cercanía con la Comandancia General del Ejército y la Dirección de Inteligencia, que no estaban en ese mismo edificio del CEA, pero que estaban en el mismo condominio de la Comandancia General del Ejército, y con los cuales cogobernaba. Podemos pensar o suponer, a partir de su declaración, que existía una especie de protección, de sistemática. Señor director de debates, su propia pregunta, si Sí, pensaba sí, o suponía, no sí. le puede preguntar qué pensaba o suponía, sino lo que sabía. Está bien, señor abogado, entiendo. Ya, usted Sí. advirtió como periodista de investigación que durante el régimen del acusado Fujimori existió un sistemático apoyo oficial a este grupo operativo. Bueno, lo que me ha permitido establecer, ¿no?, a través de los 10 años que duró el régimen del acusado, ¿no?, es que su gobierno, sobre todo después del 5 de abril del año 1992, se dio con un gran acercamiento, ¿no?, como una mesa de 3 patas, ¿no?, en las otras 2, el Servicio de Inteligencia y el Ejército. Eso no es mi opinión, eso lo respaldo en denuncias periodísticas que me correspondió hacer, no solamente en relación a las fosas de Cieneguía, junto con otros colegas,
no solamente las fosas de Ramiro Prealé, sino también el acto de marzo del año 1999, 12 y 19 de marzo, cuando en el auditorio de la Fuerza Aérea y también en otros locales del Ejército se firmó el acta conocida como acta de sujeción, ¿no? Correcto. Sobre el tema de la cantuta, hecho producido el 18 de julio de 1992, ¿realizó usted alguna investigación? Desde Barrios Altos, la atención de los colegas que cubrían el fenómeno de la violencia se orientó hacia la mayor intensidad de acciones terroristas y también el tipo de la orientación de la actividad que las contrarrestaba, ¿no? Y en ese sentido, pues es claro, ¿no? Tanto el caso de Barrios Altos, el de la Cantuta, como el de Barrios Altos, fueron operaciones especiales de inteligencia típicas. Ahora, concretamente en lo que usted me refiere, en forma particular, me tocó, junto con dos colegas de la revista Sí, participar en el descubrimiento de las fosas de Cieneguía y las fosas de Ramiro Prealé. La primera ocurrida el 8 de julio del año 1993 y la segunda ocurrida entre el 4 y 21 de noviembre del mismo año. En el primer caso, las fuentes que nosotros usamos o las que nos proporcionaron información son conocidas, ¿no? En el caso de las fosas de Cieneguía, la información llegó a través del Congreso, a través del congresista Roger Cáceres Velázquez, ¿no? A quien a su vez había recibido un sobre con una muestra de huesos y un plano de un reciclador de basura y un amigo de él, ¿no? Y en el segundo caso, lo he dicho, la información la recibí de una fuente militar vinculada directamente a los hechos, que me proporcionó la información a cambio de nada. A cambio de nada, ¿no? Nosotros no dimos un solo centavo por esa información. Entiendo que la dio por descontento, por resentimiento y también por convicción. Creo que expresaba el descontento, era un descontento objetivo que se sentía en ese nivel respecto a los operativos que se les ordenaba llevar a cabo. Dígame, ¿a qué conclusiones lo llevaron esas investigaciones que realizó conjuntamente con otros colegas? ¿Quiénes habrían participado en los hechos? Como periodista de investigación, trabajo en base a hipótesis, en base a documentos y testimonios que prueben esas hipótesis, y mis conclusiones, que no son opiniones propiamente dichas, son el reflejo de lo que dicen esos hechos. Tratando de responder su pregunta, yo puedo mencionar el año 91. El año 91 es un año sustancial, un año de aquellos en los que se concentra mucho tiempo. A comienzos de año, entre abril y junio, se aprobó el Reglamento de Operaciones Especiales. El 1 de agosto se aprobó el Plan Zipango. El 3 de noviembre del mismo año se comenzó el primer operativo del Grupo Colina. Entre comienzo de año y mediados de año, o entre la aprobación del reglamento y el Plan Zipango, transcurrió un proceso de organización y reclutamiento del Grupo Colina. Y entre agosto y noviembre, un proceso de entrenamiento del Grupo Colina, ¿no? Entonces, yo veo ahí un ordenamiento, una concatenación, ¿no? Si eso se suma
al hecho de que por primera vez encontramos un reglamento que norma las operaciones especiales de inteligencia a través de un escuadrón de carácter permanente, ¿no? Eso es, por primera vez, es el inicio, es una nueva estrategia, es un nuevo lineamiento que yo advierto objetivamente. Es lo que podría decir. En el caso de la